Francia conoció el informe más espeluznante: 216.000 niños abusados por alrededor de 3.200 sacerdotes, cifra que asciende a 330.000 si se tiene en cuenta cualquier persona vinculada a la Iglesia. Es el balance de los últimos 70 años. La Iglesia Católica Australiana ignoró y ocultó durante décadas miles de casos de pederastia. El 7% de los sacerdotes que trabajaron entre 1950 y 2010 han sido acusados de abusos sexuales a menores. La media de edad de las víctimas, 10 años las niñas y 11 los niños. Son datos del informe de la comisión que desde 2012 investiga dichos delitos. Los niños fueron ignorados o, peor aún, castigados, asegura la abogada consejera de la comisión. Las denuncias no fueron investigadas, los sacerdotes y los religiosos fueron trasladados. Las parroquias o comunidades a las que fueron trasladados no sabían nada de su pasado. Los documentos no fueron conservados o fueron destruidos. Prevaleció el secreto y los encubrimientos. España cuenta por primera vez con una radiografía de una realidad oculta durante décadas, la de la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. El Defensor del Pueblo ha presentado en el Congreso el primer informe oficial que se hace sobre este asunto y en él se incluye una encuesta que estima que algo más del 1% de la población adulta ha sufrido abusos sexuales en el ámbito religioso, o lo que es lo mismo, 445.000 personas. De ellas, 237.000... En una época era costumbre tapar todo, y no son los abusos de la Iglesia. En la Iglesia, yo diría, hasta que explotó, fue así escandalosamente el asunto de Boston, la hermenéutica era, o sea, la interpretación que tenemos que hacer es con esa hermenéutica, que es cubrir, tapar. Y obispos de la Iglesia Católica son señalados por encubrir a sacerdotes pederastas. En México, al menos 15 arzobispos y obispos han sido señalados por encubrir casos de abuso sexual, registrados desde finales del siglo pasado en diversas diócesis. Pero bueno, han pasado décadas de todo esto. El modus operandi era nada más reubicar a los sacerdotes que tenían acusaciones o de los que sabían o tenían conocimiento de estos abusos sexuales. Es cubrir, tapar. Ha servido como un libro de debate sobre temas que la Iglesia nunca quiere debatir, ¿no? En la Iglesia todo lo que no es sagrado es secreto, y lo que es secreto no es nada santo, ¿no? Entonces se guarda, se silencia y se compra, se paga, que es lo que hemos visto o estamos pidiendo o presenciando desde hace un tiempo, la cantidad de demandas millonarias que tiene la Iglesia por guardar estos secretos y no denunciar a estos degenerados que han cometido los delitos de abusar de niños, ¿no? Hay una metodología que tiene, digamos, el Vaticano, ¿no? que es común a la política de todas las instituciones relacionadas con la Iglesia, que es el tema del secreto, que es el tema de tapar todo. Que es cubrir, tapar. Que es el tema de que nadie se entere, y si hay que comprar ese silencio, si hay que comprar ese secreto, se compra con sumas importantes. La Arquidiócesis de Los Ángeles aceptó pagar una indemnización millonaria a las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia, en lo que es considerado el mayor acuerdo de este tipo. La Arquidiócesis angelina desembolsará unos $880 millones a 1.353 víctimas de abusos ocurridos desde los años 40. La Iglesia de Los Ángeles ya había pagado $740 millones en diferentes acuerdos, lo que lleva a una compensación total de más de $1.600 millones. Más de 300 sacerdotes que trabajaron en esta arquidiócesis han sido acusados de abusar sexualmente de menores. Esto hace que los hallazgos sobre casos de pederastia sistemáticos entre las comunidades católicas de todo el mundo sean especialmente preocupantes, porque por su condición de sacerdotes, las familias de todo el mundo católico les han confiado papeles importantes en la educación y el cuidado de los niños a los sacerdotes. Además, los miembros más vulnerables de la sociedad, que son los niños. Sin embargo, esta confianza está hoy minada por casos sistemáticos de abuso sexual que además vienen con un agravante adicional. Además de que en el seno de la Iglesia estos casos parecen sistemáticos, también lo han sido los intentos por ocultarlos. Durante años, los sacerdotes responsables de abusos a niños han sido protegidos por la Iglesia, en detrimento no solamente de la justicia por actos cometidos, sino de la protección de otros niños que vuelven a ser victimizados cuando la Iglesia transfiere a los sacerdotes de una parroquia a otra sin castigo.
pero admitió que en aquel tiempo se encubrían los casos de pederastia para proteger la reputación de la Iglesia Católica. Monseñor Juan Ignacio González y otros 34 obispos chilenos renunciaron a sus cargos en la Iglesia por ocultar durante años acusaciones de abuso sexual a menores. En todo el mundo son cada vez más los clérigos cuyos pasados de abuso sexual están siendo expuestos, muchas veces tras años, tras décadas a veces, de omisión, de ocultamiento, de silencio. La teoría de la Iglesia Católica ante los problemas de pederastia es que la ropa sucia hay que lavarla en casa. Han trasladado sacerdotes pederastas de una diócesis a otra, han impedido la intervención de las autoridades civiles, de las fiscalías, hasta el punto de que ha llegado este escándalo que ha causado un gran terremoto en la Iglesia Católica. Todos apuntan a la misma clase de niños. En la Iglesia, yo diría, hasta que explotó, fue así escandalosamente el asunto de Boston. Familias de bajos recursos, padres ausentes, hogares destruidos. Un hombre como Gagan va tras estos niños no porque lo prefiera, sino porque sienten más vergüenza y puede que no hablen. Son depredadores, Robbie. Hablé con Sidon, dice que vio decenas de casos en los 60 en Seaton. Lo considera un fenómeno. ¿Por qué no lo hizo público? Lo publicó, pero la iglesia se esforzó por desacreditarlo. Lo calumniaron, obispos importantes hablaron en su contra. Es tal como dijo Saviano y Garibedian. ¿Progresas con él? Más víctimas. ¿Más víctimas? ¿No puedes hacerlo hablar? Ya lo haré, pero necesito más tiempo. Por favor, Mike, gánate su confianza. Lo haré. ¿Qué encontraste? Directorios de la iglesia. Todos los sacerdotes de Massachusetts y las parroquias en las que estuvieron. ¿Son oficiales? Sí, pensé que podríamos rastrear a algunos de los sacerdotes que Saviano mencionó y quizás hallar más víctimas. ¿Podemos encender alguna luz? No encontré el interruptor. ¿Quieres mis gafas? No, está bien. Mira, en 1983, John Gagan, parroquia de St. Brendan, Dorchester. ¿Podemos encontrar aquí a cualquier sacerdote de cualquier niño? Sí, aquí lo tengo en... ¿Qué? 1980, lo sacaron de Jamaica Plain. Dice licencia por enfermedad. Por favor, ¿en serio dice eso? ¿Dónde está 1991? Sí, aquí está. A ver, Barrett, Liam... no veo nada. Busca a Liam Barrett. En 1991 lo sacaron de Charlestown. A ver... Barrett, Liam. Sí. Licencia por enfermedad. Es la denominación oficial. Sabemos que llegó a acuerdos en varios casos en contra de ellos. Aunque hubiera estado involucrado en esos casos, los arreglos serían confidenciales y podrían inhabilitarme por aceptar su existencia. ¿Ok? Ya les dije que estos casos son difíciles. La mayoría lo único que quiere es que se reconozca que ha pasado algo. Lo sentamos con el obispo, les conseguimos un poco de dinero y no se puede aspirar a mucho más. Bien, no dudo de que le conviene a los sacerdotes. No, la iglesia prometió sacar a los sacerdotes de circulación. ¿Y se aseguró de que lo hicieran? ¿Necesitan alguna otra cosa? Sí. ¿Por qué no hay registros? Estuve en la corte hoy más temprano y no hay registros de ninguno de estos acuerdos. Hablamos directamente con la iglesia. Hacíamos una carta de requerimiento y la enviábamos a la Cancillería. ¿No presentaron la demanda ante la corte? Es una mediación privada. Entonces, ¿estaban solo usted y los abogados de la arquidiócesis en un cuarto? ¿Correcto? ¿Y alguien más? Algunas veces la iglesia intentaba llevar a otro abogado defensor. ¿Sabe sus nombres? No. Claro que no. Entonces se hacía todo encubierto. No hay ningún registro, ninguno. La víctima firma una confidencialidad para conseguir el acuerdo. Hay un secreto de sumario y la iglesia lo oculta todo. Es una maldita estafa. Es más complicado que eso. McLeish debe conseguirle a su cliente el mejor acuerdo posible. Claro, pero ¿a cuántas víctimas representas si les quitas dinero sin denunciar nada? Garibedian diría que a ninguna. Por eso llevará los casos a la corte, porque quiere que la gente se entere de todo esto. Estoy de acuerdo. Olvidemos la ética legal. Bien, si trabajas como McLeish, de lo único que te aseguras es de que el abuso no se sepa. Sí. ¿McLeish confirmó los sacerdotes de Saviano? No puede hablar por su acuerdo de confidencialidad.
pero es obvio que llegó a acuerdos con muchos de ellos. Phil me contactó con algunas víctimas más y creo que todos esos sacerdotes cometieron abusos. Entonces fueron 13. Sí. Así parece. Ya revisé varios directorios. Licencia por enfermedad no es el único título que utilizan cuando sacan a un sacerdote de circulación. Usan muchos términos. Ausente por licencia, no asignado, respuesta de emergencia. Tienen una palabra para todo. ¿Cómo lo hacen? Y se mudan de parroquia mucho más que los otros. Cuando yo era niño, un sacerdote se iba después de 7 u 8 años, incluso más. Esta gente, 2 o 3 años máximo. Hey, ¿hicieron eso con todos los sacerdotes que mencionó Saviano? Sí, el patrón es muy obvio. Chicos, tengo a Saip. Creo que si realmente quieren entender la crisis, tienen que empezar por el requisito del celibato. Ese fue mi principal descubrimiento. Solo el 50% del clero es célibe. Ahora bien, la mayoría tiene sexo con otros adultos. Pero no deja de ser cierto que esto genera una cultura de secretismo que tolera e incluso protege a los pedófilos. Entonces, ¿cree que la iglesia está al tanto del alcance de esta crisis? Por supuesto. Después del primer gran escándalo de Luisiana, Tom Doyle, el secretario del nuncio papal, coescribió un informe que advertía que los sacerdotes pedófilos le costarían miles de millones de dólares al Vaticano. Eso fue en 1985. ¿1985? Así es. ¿Quién vio ese informe? ¿Alguien de la jerarquía católica? Por supuesto. Doyle trató de hablar de su informe en la Conferencia Nacional de Obispos Católicos. De hecho, el cardenal Law al principio ayudó a financiar el informe, pero después se arrepintió y lo ocultó. Richard, habla Robbie. Creemos tener 13 sacerdotes en Boston que cumplen con este patrón. Esto sería una gran historia. ¿Le suena que es correcto según sus estudios? No, la verdad que no, Robbie. Debería haber más. Yo calculé que el 6% tiene actividades sexuales con menores. ¿El 6% de qué? De todos los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes tenemos en Boston? Casi 1,500. El 1% es 15, el 6% es 90. Espera. 90 sacerdotes. ¿Eso es posible? Desde un punto de vista cuantitativo, sí. Eso sería muy acorde a mis descubrimientos. Licencia por enfermedad. Mayhem Paul. No asignado. Yonkin. Licencia por enfermedad. Paquin Ronald. No asignado. ¿Todo? Sí. Es todo. ¿Qué carajo? Robbie. Está muy cerca del cálculo de Saip. Es increíble. Robbie. ¿Cuántos? 87. 87 en Boston. Llama a McLeish. Quiero hablar con él. Ok. ¿Lo imprimes? Claro que sí. Hey, chicos, lo siento mucho, en serio, no tengo tiempo ahora para hablar. Si llevan a mi Señor secretaria, McLeish, quizás puedan creemos que hay concertar. acusaciones contra por lo menos 87 sacerdotes en Boston. No puedo hablar de eso, lo saben. ¿La cifra le parece correcta? No entendieron, les dije que no tengo tiempo para hablar de esa basura. Eric, ¿con cuántos llegaste a un acuerdo? Robbie, sabes que no puedo decírtelo. Vas a darme sus nombres y los nombres de sus víctimas. ¿Estás amenazándome? Tenemos dos historias aquí. Una historia de un clero degenerado y una historia de un grupo de abogados que convierte el abuso de niños en una fábrica de hacer billetes. Dime, ¿qué historia quieres que escribamos? Porque vamos a escribir una. Robbie, yo ya les envié una lista con los nombres. ¿De qué estás hablando? ¿A quién? Al Globe. Hace años. Después del caso Porter recibí muchas llamadas. Tenía 20 sacerdotes, solo en Boston, pero no podía seguir adelante sin la prensa. Así que les envié a ustedes una lista de nombres y el Globe la archivó. Tenemos 87 nombres. Tratamos de confirmarlos. Vamos bien. ¿Algo te molesta? Es que me sorprende, es todo. Sí. Nos sorprende a todos. Tenemos que concentrarnos en la institución, no en el sacerdote individual. Práctica y política. Muéstrenme que la iglesia manipuló el sistema para que estos sacerdotes no enfrentaran las denuncias y que llevaron a esos sacerdotes a otras parroquias una y otra vez. Muéstrenme que fue sistemático y que fueron órdenes de arriba. Parece que iremos en contra de lo. Y
Iremos contra el sistema. Sasha, ¿me traes un poco de agua? Sí, claro, abuela. Sí. Hola, Spotlight. Sí. Sí, le oigo. Dígame. Ok, sí. Sí. Okay. ¿Cuándo fue eso? Los teléfonos no paran de sonar. Muy bien, gracias. Primera plana. Mike, ¿puedes atender? Sí. Son casi todas víctimas, Robbie. Disculpe por hacerlo esperar. Sí, dígame. Sí, por supuesto. Puede llamarme aquí en cualquier momento, en lo que necesite. Hola, Spotlight. Permítame anotar su nombre, por favor. Sí. ¿Cuándo fue que sucedió? Sí. Está bien. ¿Su nombre? Estaremos en contacto con usted. Nos pondremos en contacto cuanto antes. ¿Y qué iglesia, señor? ¿Cuál es su dirección? Claro. Ok, tomo nota. Sí, Spotlight. Durante 2002, el equipo de Spotlight publicó alrededor de 600 historias sobre el escándalo. 249 sacerdotes fueron acusados públicamente de abuso sexual dentro de la arquidiócesis de Boston. La cantidad de sobrevivientes en Boston supera los 1000. Es cubrir, tapar,